Reciban un cordial saludo, Redless. Gracias por la invitación a este evento. Mi nombre es Jonathan Caicedo Girón, coautor del libro de cuentos de relatos Los días sucios, junto con mi compañero Diego Armando Sierra Amortegui. En esta ocasión les hacemos la presentación de este libro de relatos que se denomina Los días sucios, como ya había mencionado, en donde se halla la ficción allí inmersa, donde ustedes pueden encontrar historias que convergen entre una realidad desbarajustada, una cotidianidad gris, sucia, como su título lo indica. En primera instancia voy a compartir acá un fragmento del prólogo que hace el poeta colombiano Henry Alexander Gómez. Dice: la lectura nos sorprende entre estas anómalas situaciones. Podemos medir la sensibilidad literaria de un profesor que muere físicamente de hambre. Odiar o amar a un personaje que se aprovecha de la ceguera de sus jefes, que tiene los ojos puestos en un partido de fútbol. Conmovernos con dos hombres que se dedican a cobrar las deudas de los llamados gota a gota, y que terminan sacudidos por la lectura de algunas novelas. Entrever el peso del absurdo en una historia donde Dios es el protagonista, o revivir lo sagrado y las identidades primigenias a partir de Moctezuma y Xochimilco, y el áspero encuentro con los españoles y el orbe europeo. Los días sucios, me gusta este título, más que apropiado para estos viajes llenos de contrastes. Existe acá una travesía que nos puede llevar a viejos y nuevos territorios, y siempre tendremos la certeza de que Jonathan Caicedo y Diego Sierra nos ofrecerán una visión muy particular de una realidad mediante esta geografía cartografiada y expresada con honestidad. Una geología literaria para habitar todo aferrado, sostenido bajo ese oficio instintivo del ser humano que es el de contar historias. Haré énfasis sobre todo en dos cuentos, 6 son de mi compañero, 6 míos. El que se denomina Gotas de Literatura, que recoge todas las sensibilidades o algunas sensibilidades de estos sujetos que en la costa son denominadas los pagadiarios. Allí estos dos maleantes son conmovidos por las letras, por la poesía incluso de Ezra Pound, por el verso bien logrado. Y el segundo cuento que quiero hacer énfasis es un cuento de amor y desamor, como Más allá del acero, cuento publicado también en Madrid, España, que habla sobre el amor imposible y reencarna el mito de el eterno retorno nietzscheano de la vida también no posible, de esas vidas que de alguna manera uno no cosecha bien, de alguna manera uno no hace énfasis en vivirla, y esa vida posible se va acumulando. Podrán entrever también un niño que metafóricamente hago un símil con Borges, en el que su retina se va a desprender y va a quedar ciego, pero este niño es un adepto de la lectura. ¿Qué irá a pasar? Podrán ustedes también encontrar dentro de estos cuentos el absurdo, como lo nombraba el poeta Henry, en un cuento que se llama Parecía demasiado feliz, que surge después de el asesinato de una persona, y cuando lo cogen los carabinieri en Italia, una noticia de la vida real, el tipo dice que había matado al otro porque parecía demasiado feliz. Carlos Fuentes dice que lo que no es capaz de explicar y de contar la historia, la literatura sí lo hace posible. Entonces yo desarrollo esta historia e intento develar allí lo que ocultan las ventanas del alma. Encontramos otro cuento allí que se llama La noche boca abajo, que también es un juego, ¿no? A lo Julio Cortázar, didáctico, que pues de alguna manera parodia lo que es La noche boca arriba, el famoso cuento de Julio. Y pues es una reescritura también de la historia, en donde yo coloco el foco y empiezo a pensar qué hubiese pasado si los indígenas en cabeza de Moctezuma III hubiesen resistido a la conquista. Hay que dejarse seducir por este libro, Los días sucios, publicado por Sakura Ediciones, 12 relatos. Mi compañero también ya pues nos va a hacer un énfasis un poco más fuerte en cada uno de ellos. 12 relatos que recogen las voces cotidianas,
que recogen las voces de los nadies, ¿no? Tomando un préstamo de Galeano, y que de alguna manera seducen a las personas porque el lenguaje es bastante sencillo y estas historias cartografiadas no solo nos conmueven, sino que nos van a ayudar a lo que Adolfo Bioy Casares denominaba la otra aventura. Un cordial saludo a todos los amigos, amigas, colegas de la red de lectura y escritura en educación superior. Mi nombre es Diego Sierra y soy coautor del libro Los días sucios. Mi colega Jonathan Caicedo hizo una previa semblanza de lo que hicimos en esta obra. Yo quisiera agregar sobre el proceso creativo de estos 12 cuentos, el cual tuvo una duración de a lo largo de año y medio y que finalmente dio o salió a la luz a inicios de diciembre del año anterior, en medio de las contingencias de la pandemia. Este libro llegó para quizás enrarecer un poco más el ambiente literario. Los días sucios es un libro, bueno, el título, nomás con el título, es un homenaje al poeta David Ledesma Vázquez, un poeta ecuatoriano, en el cual encontramos una suerte de inspiración y de influencia, en el cual pudimos ya dejar como una marca, una estampilla, esta serie de relatos. Bueno, por mi parte, y también en relación a esta idea de la ciudad, de la cotidianidad, que a veces parece superar la ficción, el relato con el cual abrimos el libro, titulado Final, Final, no va más, tiene como fondo, por supuesto, es una frase, ¿no? Una frase muy conocida a nivel nacional, y tiene como base el fanatismo del fútbol. Pero alrededor de esto, de este tema, otros ejes se van desarrollando allí aleatoriamente que tienen que ver con la figura, por ejemplo, la figura del poder, que implica ser un subalterno, implica ser un aficionado a los juegos, y aleatoriamente también la noción de lealtad y, por supuesto, hay una representación muy exagerada, ¿no? De lo que es el estereotipo femenino. Bien, Sábado de Requiem Capitalino es el segundo relato de mi autoría, y allí básicamente lo que propongo es una revisión de la ciudad de Bogotá, sobre todo por su parte histórica, a través del personaje principal, un personaje eh, nihilista, un poco nihilista, pero también un poco eh, parece que estuviera consumado. Es un tipo aburrido, agotado de la existencia, pero hay una mezcla bien interesante allí en ese recorrido. Parece que ese agotamiento, esa desazón, viene también de la mano de los efectos de la ciudad, ¿no? Eh, Preguntando se llega a Roma es un cuento que se desarrolla dentro de un espacio, eh, digamos que fronterizo, ¿no? Se desarrolla en un aeropuerto, y a partir de allí, pues lo que se intenta hacer es una revisión allí como de unas polifonías, unas voces, el cruce, ¿no? De los caminos, que implica el cruce fronterizo. ¿Qué implica el cruce fronterizo? Un disparo de amor. Es una historia un poco fantasmagórica, un poco misteriosa, un poco fantástica, excede el contenido fantástico de este texto, muy inspirado, ¿no? En Edgar Allan Poe, por ejemplo,
Cortejo Fúnebre es una representación, una revisión histórica sobre los mitos fundacionales de Bogotá, Simón Bolívar, Santander y Dios como personaje allí principal, ¿no? Un personaje que aparece como torturado por una serie de efectos que van vinculando a estos personajes. Faltan 5 para las 12, es como el texto más largo del libro, es un cuento que rememora también unas vivencias de barrio, la cotidianidad el fin de año de un barrio y también allí el juego, ¿no? Con una serie de imaginarios que van vinculando a los personajes. Finalmente, faltan 5 para las 12, que es el cuento quizás más largo del libro. Recupera como tema las vivencias del fin de año en un barrio popular del sur de la ciudad. No se menciona con claridad ese espacio, pero quizás muchos de los lectores van a encontrar allí muchas referencias, muchas similitudes en torno a los eventos y sucesos que aparecen allí, que también se mezclan un poco con la fantasía y la ficción allí. Este es el libro, Los Días Sucios, libro de cuentos, el cual invitamos cordialmente para que lo lean, lo adquieran y bueno, nos comenten, por supuesto. Esto creo que es lo más importante, ¿no? del ejercicio de escribir. Ya vamos cerrando. Al final ya de este video vamos a dejar allí las ilustraciones, unas ilustraciones que también aparecen en cada uno de los relatos y que fueron elaboradas por un artista plástico, poeta, un hermano del alma que se llama Carlos Fernando Chaparro. Allí ustedes las van a ver a continuación. Y bueno, este es un homenaje para Carlos Fernando también, que no está ya entre nosotros. Y también los correos electrónicos para que ustedes nos escriban. Y bueno, con mucho gusto les enviaremos el libro autografiado. Muchas gracias por su tiempo, por escucharnos y bueno, por más días sucios. Como mares que quiebran las rocas, o huracanes que llevan las olas. Así de fuertes somos. Vamos caminando hasta el sur.